Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por conectarse a esta sesión semanal de este diplomado en reparación integral del daño. En esta ocasión tendremos el privilegio de tener nuevamente en este espacio académico compartiendo con nosotros a la maestra Laura Paredones Troncoso, quien ya se encuentra en esta sala para dar inicio a esta, que sería su segunda participación en este diplomado. Agradecerte la generosidad para compartir con nuestra comunidad, igual invitarles a aprovechar toda la experiencia y todo el expertise que tiene la maestra que nos ha dado el privilegio de estar en esta sesión el día de hoy. Maestra, en el momento que tú gustes, este es tu espacio. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escucho, Eli? Sí, ¿Sí? maestra, ¿Y sí se perfectamente. ve la presentación? Sí, sí. Ok. Es que no sé, luego no sé si comparto bien o no. Me veo, o sea, se ve la presentación, pero no te ves tú, ¿verdad? O sea, no se ve que estoy compartiendo la misma pantalla. Usted no se logra visualizar y la pantalla parece ser un documento de PDF, el que estamos visualizando no de forma completa, sino nada más como, O sea, yo soy la que no me veo. ajá, no. Ay, a ver, ¿a qué se deberá? Era lo que no quería. No sé aquí cómo hacerle. Porque nada más quiero ver si, porque yo sí, bueno, es que creo que me tengo que ver, ¿no? Pero, no, ¿verdad? Ah, No, ya me había pasado lo mismo la vez pasada. Déjenme rápido, me conecto de mi otro celular, porque sí ya me acordé que algo pasa con mi cámara y bueno, no me deja, y nada más apago. Listo, ¿verdad? Ahora sí. Ay, pero ya me veo acá también. Ya no sé ni qué pasó. Bueno, ya. ya listo, ya la podemos ver en uno de sus dispositivos. Creo que en los dos. Ahora resulta que ya me veo en los dos. Bueno, sí, ya. Ahora sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Una disculpa por la tardanza. Estaba aquí acomodando unas cositas, pero bueno, ya estamos aquí. En esta sesión les voy a compartir un poquito sobre cómo se cuantifican la reparación del daño, cómo se evalúa desde la materia de trabajo social la reparación del daño en casos de discapacidad. El día de hoy vamos a platicar de un caso, si alcanzamos, platicamos de dos, pero no creo, este es muy extenso, es una reparación de más o menos 13 años que cuantifiqué y que acabo de entregarla terminando el año pasado, a finales del año pasado. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos platicando un poquito sobre el objetivo que tenía la pericial en trabajo social y había quedado de enviarles una presentación? Aquí ya les puse de manera general las definiciones más importantes, pero vamos a hacer una recapitulación pequeña para poder recordar. Y bueno, la pericial en trabajo social lo que busca es
llevar un conocimiento del que el juez o la juez no son expertos, ¿sí? Cualquier pericial, como ya había comentado, lo que busca es eso, es que nosotras podamos incidir en el acceso a justicia que tienen las personas a partir de una ciencia específica. El juez o la juez no son todólogos, no tienen todos los conocimientos, entonces por eso es importante que se puedan allegar de conocimientos de personas que son expertas en ciertas materias. Ya lo habíamos dicho, en psicología, trabajo social, medicina, nutrición, incluso derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la pericial en trabajo social, allegar un conocimiento del que la o el juez no son expertos. Ahora, habíamos platicado un poquito sobre los conceptos de trabajo social, pero de manera muy general, hay que retomar que el trabajo social trabaja a partir de una investigación que es primordialmente descriptiva, ¿sí? Lo que vamos a hacer es describir los contextos y sociales y las problemáticas sociales de una familia, bueno, en este caso de un individuo y de su familia, que sería un tipo de investigación de individual o de grupo, ¿sí? Lo que se trabaja pues es el diagnóstico sociofamiliar, que prácticamente es una parte cualitativa y descriptiva de la investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues describir los factores sociofamiliares, económicos, geográficos y de salud de una familia o de una persona, del sujeto o la sujeto que estamos investigando. Y esa es la parte completamente cualitativa, ¿sí? Tiene algunas, digamos, variables cuantitativas, si las tiene, por ejemplo, cuando yo pregunto la edad, ¿no? Es una variable cuantitativa, es una variable completamente objetiva, pero también voy a preguntar otras cosas que son más cualitativas, como por ejemplo la dinámica familiar, cómo se desarrollan los roles, cómo se desarrollan las reglas, cómo se desarrollan las relaciones interpersonales dentro de una familia. Y dentro del diagnóstico trabajamos toda la parte socioeconómica, que eso es como por lo que más es conocida la pericial en trabajo social. Ustedes van a escuchar una pericial en trabajo social y siempre vamos a hablar de la parte socioeconómica, ¿no? Es que la perito te va a decir cuánto ganas, cuánto gastas, cuál es tu capacidad económica. Entonces, en esta parte es donde entramos con la cuestión cuantitativa, es decir, todo lo numérico, ¿sí? Y toda la parte en la que se puede evaluar de manera numérica la calidad de vida de las personas a partir de un nivel de vida. Y es decir, la forma en que las personas acceden a bienes y a servicios. Y si esto las coloca en poblaciones no vulnerables o poblaciones vulnerables. Habíamos hablado justo de que estos dos análisis pues son necesarios dentro de la investigación, incluso dentro de cualquier investigación en ciencias sociales o ciencias biológicas o en la rama en la que ustedes trabajan, pues hablamos de estas dos variables de estudio, ¿vale? Que son la cuantitativa y que pues prácticamente son los datos precisos de un diagnóstico, que son numéricos, pero que también son muy, muy precisos y que son de un carácter estadístico. Y la cualitativa, que ya supone una lectura más profunda, más subjetiva de los resultados. Permítanme que, no sé por qué no se mueve, permítanme. Bueno, y habíamos platicado también ya, aquí está. Habíamos platicado también de las técnicas de investigación que tiene la pericial en trabajo social. Habíamos dicho que pues digamos como la matriz de nuestra investigación, pues son las visitas domiciliarias. Hay entrevistas semiestructuradas. Si nosotras partimos de llevar siempre como una base de nuestro diagnóstico, pero dentro de esta base del diagnóstico siempre hay que preguntar otras cosas a raíz de la investigación, lo que vamos notando en la investigación. Entonces, esta entrevista siempre tiene que ser con una apertura a conocer más allá de lo que ya llevamos estructurado en nuestra entrevista. Y lo que yo les comentaba la vez pasada, para mí es súper indispensable, sobre todo en este tipo de periciales de reparación del daño, las líneas de vida, ¿no? ¿Cuál era la situación antes de un hecho? ¿Cuál es la situación posterior a un hecho? ¿Y cuál es la situación actual? Porque esto es lo que nos va a permitir conocer si la persona está en una condición de vulnerabilidad previo al hecho o esto se genera posterior al hecho, o si al contrario ya había una situación de vulnerabilidad y posterior al hecho lo que pasó es que la persona se colocó en una vulnerabilidad mayor, ¿sí?
Y bueno, están también las entrevistas semiestructuradas a colaterales y redes. Estas son súper importantes. Estas se pueden ser no necesariamente a partir del estudio de campo, sino pueden ser incluso dentro de las visitas domiciliarias o también a partir de entrevistar a especialistas, todas estas personas que nos pueden sumar para conocer el contexto de las personas que estamos investigando. El estudio de campo, que pues es prácticamente todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor de las personas con las que estamos trabajando, que puede ser vecinas, vecinos, ir a una escuela, ir al espacio laboral, todo lo que está alrededor, todo lo que es el contexto. La observación, que ya sabemos que pues cuando una llega a una visita domiciliaria hay que observar, es parte de cualquier investigación, por lo menos en las ciencias sociales y también biológicas. La revisión documental, ya habíamos comentado todo lo que se nos diga dentro de las entrevistas debe ser documentado. Hay cosas que no son documentadas y para eso tenemos herramientas estadísticas o otro tipo, o bibliografía, lo que ya habíamos comentado también. Ahí a veces ya existe eh, un amplio estado del arte de ciertos temas que también podemos consultar. Y pues bueno, una de las técnicas que es el genograma familiar, que es para evaluar la estructura familiar. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero quería como retomarlo. Dentro de las investigaciones o de las periciales en trabajo social, yo utilizo tres teorías de la familia. La primera es la familia como un sistema. ¿Y esto por qué? Hablamos de la familia como un sistema porque las familias no son solo individuos que actúan de manera independiente. Es decir, lo que le afecta a una de las personas de la familia va a afectar al resto del grupo. Si consideramos a la familia como solamente un conjunto de individuos que no interactúan, que no, digamos, que no tienen, ¿cuál es la palabra? Pues sí, bueno, que no, las acciones de uno no van a repercutir en el otro, estaríamos hablando de una familia que como no como un grupo social, sino como alguien independiente, ¿no? Y la familia como sistema lo que dice es, no, la familia es un sistema y todas las personas que interactúan entre sí van a influir en los demás y en la familia, en el todo. El enfoque ecológico lo que nos permite es entender que la familia, que hay diferentes niveles para entender a las familias y que estos van a estar dentro de un contexto específico, ¿sí? Entonces, para entender a la familia hay que entender también desde sus redes personales hasta las instituciones sociales donde esta familia está inmersa. No es lo mismo evaluar a una familia que es monoparental con indígena en Chiapas que evaluar una familia nuclear en León, Guanajuato. ¿Sí? Las instituciones incluso de León son distintas a las instituciones de Ciudad de México, son distintas a las instituciones de Monterrey. Entonces, el contexto en el que vamos a investigar a cada una de las familias es importante. Y el ciclo de vida familiar. Esto también es muy importante porque cuando conocemos que cada familia va a estar en una etapa distinta, también nos va a permitir medir los niveles de vulnerabilidad en los que se puede encontrar dicha familia. El ciclo ciclo de vida de la familia nos habla de que la familia tiene 7 etapas de desarrollo y en muchas ocasiones las etapas son igual, el inicio de un matrimonio, cuando ya se están enfrentando a ser padres, después cuando los hijos van a la escuela, las familias con adolescentes, la reducción de la familia por la partida de los hijos, el nido vacío y la configuración de 3 generaciones. Digamos que este es el ciclo vital que estaríamos hablando está dentro de una regularidad de la familia, de cómo se desarrolla una familia, pero en muchas ocasiones, a partir de que ocurre un daño hacia una de las personas que están dentro de una familia entendida como sistema, este ciclo familiar también se ve modificado. Y entonces ya no estamos hablando de que una familia, no sé, por ejemplo, una mamá que quedó en una condición de discapacidad y entonces la hija que es adolescente ya no puede ir a la escuela, que según el ciclo vital de vida familiar y del desarrollo de una persona, ella tendría que estar estudiando, pues ya no es posible. Entonces, estas cosas hay también que empezar a analizarlas desde otro tipo de teorías. Y bueno, también hablábamos de lo que era la reparación integral del daño. Hablábamos de que dentro de la reparación integral hay que considerar lo que es el daño moral. El daño moral en específico, desde lo que yo tengo entendido y mis conocimientos o los conocimientos que yo tengo, el daño moral solo lo puede evaluar un juez.
Sin embargo, cada una y cada uno como experto en su área sí puede llegar al juez elementos para que se pueda decretar este daño moral, ¿no? Y prácticamente pues el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sufrimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, etcétera, y lo podemos consultar. Yo ahí les puse algunos yo cuando lo cito del Código Civil Federal en el artículo 19, 16. Y luego, bueno, hablamos de la reparación integral del daño, que esta simplemente pues consiste en restablecer la situación de la víctima anterior al hecho ilícito o al momento en el que vivía antes de que ocurriera el hecho, ¿no? Esto generalmente no es posible, pero cuando se habla de una reparación, lo que se busca es que por lo menos el daño sea minimizado lo más posible, ¿no? Yo acabo de entregar, por ejemplo, un peritaje antier de una persona que sufrió quemaduras, entonces yo ahí le decía al juez, bueno, no hay forma de que el cuerpo de la señora vuelva a estar como estaba. Sin embargo, sí hay ciertas consideraciones que se pueden tomar o ciertas variables que se pueden más bien considerar al momento de reparar el daño, ¿sí? Y bueno, aquí hablamos también de los tipos de daños. Hablamos de dos tipos de daños. Voy a tomar acá mis notas para que no se me olviden. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla como que son los daños materiales, que son prácticamente el daño emergente. Todo lo material tiene que ver con lo económico, prácticamente, ¿no? Con un daño patrimonial, con un lucro cesante, con el reintegro de costas y gastos, con un daño emergente que tiene que ver con los gastos que se están generando a partir del hecho. Y el otro que son el daño que es inmaterial, es decir, este yo no lo puedo observar fácilmente. Por ejemplo, si yo sé que la persona tenía un vehículo, pero que tuvo que vender para poder atenderse, ahí hay un daño que efectivamente es material. Todo lo inmaterial es donde entran las personas que, por ejemplo, las psicólogas, los psicólogos, médicos, médicas, etcétera, ¿no? De otras áreas y que sobre todo tienen que ver con el daño moral, el daño psicológico, el daño físico y con un daño que también es muy mencionado, que es el daño al proyecto de vida. Este daño al proyecto de vida, pues yo no lo puedo materializar, no en ese momento, tal vez a futuro yo sí lo podía materializar, como tal vez adquiriendo una casa, adquiriendo un grado escolar distinto, no lo sé, otras formas de materializarlo, ¿sí? Y permítanme un poquito, es que, permítanme. Ya, una disculpa, es que se escuchaba acá ruido. Y bueno, también hablamos de lo que son las víctimas, ¿no? La Ley General de Víctimas en su artículo 4 habla de tres tipos de víctimas: la directa, que es prácticamente la persona que sufre el daño; la indirecta, que en este caso hablaríamos, por ejemplo, de las familiares, de las personas más cercanas a la persona que sufre el daño; y las potenciales, que son las personas que a partir de convivir con la víctima pueden tener un daño, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguna persona, no sé, vamos a hablar de un caso de algún periodista que tuvo fue privado de su libertad, sale de no de prisión, sino que más bien lo dejan libre y otras y otros compañeros empiezan a denunciar esto. Entonces ahí, si bien no hay un daño directo, no son familiares, hay un riesgo por la situación en la que se han colocado a partir de denunciar ese hecho. Eso sería una víctima potencial. Y el resarcimiento, pues que es prácticamente, son todas las formas en las que se puede resarcir el daño, ¿sí? Y aquí hablamos de una reparación integral, hablamos la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la garantía de no repetición, la obligación de investigar hechos y la indemnización compensatoria. Ahí ya habrá cada caso donde se esté solicitando algo distinto. Y bueno, también hablábamos la vez pasada sobre las perspectivas con las que hay que trabajar. Una de las perspectivas, y aquí yo ponía, porque el día de hoy vamos a hablar de discapacidad, es esta, justo la perspectiva de discapacidad, que es una herramienta conceptual que nos permite
visibilizar la situación de desigualdad estructural en las que se encuentran inmersas las personas en una condición de discapacidad. Y esto que genera pues barreras físicas, comunicacionales, de actitudes y hasta legales para el ejercicio de sus derechos humanos. Otra es la perspectiva de género y esta también nos permite reconocer que hay diferencias de género que no son biológicas, sino que son una categoría social y que esta categoría lo que genera es una desigualdad generalmente pues del hombre versus mujer. De infancia, y esto es bien importante porque aquí lo que también se busca es que se empiece a visibilizar y que se comprenda que las niñas, niños y adolescentes son sujetas de derechos y que entonces no son personas a las que siempre hay que tutelar. Cuando una persona menor de edad, una persona en etapa de infancia o de adolescencia, se entiende como alguien que también es sujeto, sujeta a derechos, pues se entiende también que puede ser víctima, ¿no? De algún daño, víctima indirecta o víctima directa. Y la interseccional, que pues obviamente nos permite hacer esta diferencia de género, de raza, de clase, ya la hemos platicado un poquito la sesión pasada. Y bueno, la vez pasada yo también les comentaba, que se dejó de ver, ¿sí se ve? Ah, sí, ya. Yo les comentaba que se utilizaba yo estaba utilizando varias herramientas estadísticas para poder evaluar el nivel socioeconómico y la capacidad económica de las partes durante el hecho, posterior al hecho y previo al hecho. Una era pues la vivienda, cuando se evalúa la vivienda, pues ONU Habitat y CONAVI, el nivel socioeconómico que es Coneval y que actualmente son las líneas de la pobreza en INEGI, que nos establecen canastas básicas y que también se puede utilizar Profeco, el nivel de bienestar socioeconómico que es AMAI, eh, y aquí era, por ejemplo, esta parte que yo les mencionaba, que también dentro de las investigaciones está una parte cuantitativa. Estas herramientas lo que nos permite es ponerle un número a variables cualitativas, por ejemplo, al grado escolar, al número de habitaciones que tiene una vivienda, al tipo de acceso a bienes y servicios. Entonces, ya esto nos permite ponerle un número que es algo muy peleado dentro de la investigación y dentro del método científico, y no que el que no tenga un número tampoco significa que sea menos ciencia o menos científica nuestra investigación, pero sí es algo que se busca mucho. La clase social con ENIG, el acceso a derechos, pues los DESCA, y el simulador de valor económico de las labores domésticas y de cuidados que establece o que nos permite tener INEGI para evaluar los cuidados. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de este caso. Este es un caso de una negligencia médica. Yo evalué al señor Fernando Reyes Muñiz, ay, que yo pensé que había borrado su nombre, ya vi que no lo borré. Y bueno, a mí cuando me contactan me dicen, oye, pues necesitamos un peritaje, pero hay que cuantificar 13 años, ¿no? Yo dije, uy, es un buen. Entonces, cuando empiezo a conocer el caso, se los voy a ir narrando poco a poco. El señor Fernando, pues era una persona con edad productiva, una persona trabajadora, tiene un accidente, se cae de una escalera y pues se lastima, si mal no recuerdo, una parte de su brazo. Él llega para ser atendido aquí en León al hospital, él contaba con acceso a seguridad social, sin embargo, pues no lo atienden, ¿no? Entonces, él es originario de la Ciudad de México y él lo que dice es, bueno, no me atienden, me voy a ir a Ciudad de México. En Ciudad de México, sí, efectivamente, él es atendido, lo empiezan entra a cirugía y lo que a mí me narraban es que, bueno, que en un primer momento, después de la cirugía, le hablan a la esposa de él para decirle que ya puede ver a su esposo porque ya había salido de la cirugía, pero cuando ella ya iba hacia el cuarto, pues, a visitarlo, le dicen que no puede pasar porque el señor ha tenido que, como una complicación, pero no recuerdo exactamente cuál fue la palabra que ella me mencionaba, y que bueno, tuvo un problema y que broncoaspiró, ¿no? Entonces, que ella decía, ¿cómo que tuvo un problema de broncoaspiración si él ya había salido de esta atención, ¿no? Me hablaron, bajaron, me dijeron que ya podía subir, o sea, ya me habían dicho que sí podía entrar a verlo. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, el señor recibió doble anestesia
cuando él sale de la intervención quirúrgica, le comentan pues a la señora que está bien. Sin embargo, ya después ellos se enteran que el señor se ahogó con su propio vómito, ¿sí? Y que entonces no había una persona que lo estuviera cuidando. Entonces, bueno, a partir de ahí es que él entra a otro tipo de atención médica, empieza en terapia intensiva y ahí lo tienen por varios días. Su hija y su hijo, el día que yo hice la entrevista, también me narraban que, pues bueno, a partir de eso es que a ellos les marcan, ellos no estaban en Ciudad de México. Creo que nada más, si mal no recuerdo, estaba su hija mayor, Guadalupe, ella sí estaba allá y su hijo no, su hijo estaba en León porque su hijo se quedó a cuidar la casa y todo me contaba, ¿no? Entonces, bueno, ya les hablan como que el papá está muy malo, que tuvo unas complicaciones y ellos van a Ciudad de México. Cuando ellos van a Ciudad de México, ellos empiezan a preguntar que qué le había pasado al señor, ¿no? Entonces, a la señora, a la esposa, le dan un diagnóstico, a la hija le dan otro diagnóstico y a la hija y al hijo les dan otro diagnóstico. Entonces, como que ellos dijeron, esto ya no nos está cuadrando, no hay congruencia entre lo que nos están diciendo, y entonces, así me comentaron, no, me dice me dice su hija, yo tomé el expediente médico que había debajo porque yo hasta me acuerdo que le dije, ¿cómo lo tomaste? Dijo, estaba debajo de la camilla, lo tomo, le sacamos copias y lo llevamos con un especialista y él es el que nos dice que dentro de los registros a mi papá le pusieron doble anestesia. Entonces, bueno, lo que ellos me platican es que al momento que él sale, lo dejan solo y como se atragantó con su propio vómito, es que pasa todo esto, esta situación que les voy a contar enseguida. Entonces, bueno, a partir de ahí es que ellos deciden trasladarlo a otro hospital, a otra clínica. Tenían miedo porque decían, bueno, es que nadie nos está diciendo pues realmente qué es lo que está pasando con mi papá. Entonces, bueno, lo trasladaron a otra clínica y ahí es donde a ellos les dan un diagnóstico. Permítanme porque creo que como que se traba, no sé, ya. Y bueno, ahí es donde a ellos les dan un diagnóstico donde les dicen, pues su papá está mal, ya no puede estar aquí hospitalizado, ya llevaba estuvo hasta diciembre del 2012, si mal no recuerdo, ellos llegaron en junio, ya llevaban 6 meses por allá. Y a él lo dan de alta y le dicen ya su papá solamente puede tener cuidados paliativos. El diagnóstico es que él tenía encefalopatía anoxa isquémica, que es prácticamente pues quedó parapléjico de manera completa, con una pérdida total de movimiento y sensibilidad y falta de control en los esfínteres, ¿no? El señor, pues bueno, yo lo conocí, ya no podía moverse, no podía comer por él mismo. Hubo un proceso de tratamientos, obviamente, pero no hubo posibilidad de alguna mejoría. Entonces, esa es la persona que ingresa al hospital, una persona que tiene una caída y la persona que sale es una persona con una paraplegia ya completa y en una situación pues ya de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí es que se empieza a hacer la evaluación, ¿no? La pericial ya en trabajo social. Ok, es que como que veo que se traba. No sé si son los únicos que notan que se está trabando. Más bien, si soy la única que nota que se está trabando. Y bueno, yo aquí lo que hago, ya les había comentado un poquito, es que voy a evaluar las condiciones que tenía el señor previo al hecho y posterior al hecho. ¿Sale? ¿Sí pueden ver la diapositiva? No, maestra. No, Sí se traba, ¿verdad? Es que como que sí noto que se traba. A ver, ahí está Ahí ya. ya. Bueno, se pudo ver y Ajá, luego pero fue se... la pasada. Ajá, fue la pasada. Es lo que estoy viendo. A ver si esta se ve o no sé. A ver, déjenme vuelvo. Ahí está ya. Entonces, bueno, vamos a hacer una individualización. Yo la sesión pasada, quienes estuvieron, les mostré cómo redacto la pericial. Aquí lo que ya hice fue ponérselas más resumida en diapositivas, ¿sale? Entonces, dentro de toda la pericial, lo que se va a hacer es
qué pasa, cómo estaba la persona previo al hecho, qué pasa durante el hecho y cómo es que la persona continúa posterior al hecho hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, antes del hecho, el señor Fernando era una persona de 57 años, pues una persona con edad productiva, con un grado escolar de licenciatura sin concluir. Él hablaba dos idiomas, inglés y español, era oficial de operaciones en el Aeropuerto Internacional del Bajío, accedía al Instituto Mexicano del Seguro Social, su estado de salud era una persona sana, con evaluaciones constantes para ser apto de renovación laboral. Esto a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo me van diciendo todo esto y les voy pidiendo pues que me puedan comprobar dicha situación. Entonces, sí, efectivamente me entregaron una evaluación que él había tenido un poco antes en enero más o menos, donde ahí mismo la empresa que lo contrata o en el aeropuerto menciona que es apto para estar en el puesto que tenía en ese momento. Para ese momento, el señor Fernando, dentro de su cotidianidad, que es algo que yo también les pido que me narren, prácticamente se dedicaba a trabajar, él se dedicaba, le gustaba mucho viajar, le gustaba la jardinería, me contaba, por ejemplo, su esposa que les gustaba mucho como salir a los dos a cafés, tenían como un espacio, una vida recreativa considerable, y bueno, así, ¿no? Era una dinámica pues en la que él era prácticamente productivo, pero también tenía otros espacios de socialización. Y posterior al hecho, ¿qué es lo que pasa después de esto que yo les narraba? Pues el señor Fernando, al día de la evaluación, era ya una persona de 70 años, ya llevaba, por eso les comentaba que ya llevaba, era un juicio de 13 años, que ya salió a favor de él al día de hoy. Pero bueno, fueron muchos años de estar peleando, porque es contra el IMSS, pues, ¿no? Entonces es difícil. Cuando son instituciones del Estado, es muy complicado acceder a justicia. Entonces, bueno, yo puse igual, ¿no? Su nombre, su edad, su grado escolar, no hubo ninguna modificación, ni disminuye ni aumenta. Su idioma, lo mismo, su ocupación. Al día de la visita domiciliaria, pues él ya estaba pensionado, obviamente lo pensionaron, no había un lugar de trabajo y el acceso a seguridad seguía siendo el IMSS, pensionado, y el estado de salud, lo que ya mencioné, una discapacidad permanente. eh, y bueno, ya ahí empezamos a ver desde estos, digamos, comparativos, que ya hay un cambio de antes del hecho y posterior al hecho. Oye, otra vez, no sé qué le pasó ahora. Se trabó. A ver, la volví a compartir. Y bueno, aquí lo que dentro también de la pericial se hace es hacer un comparativo del acceso a derechos que tienen las personas antes del hecho y posterior al hecho, ¿no? Yo ahí pongo vivienda, sí, sí tiene acceso. La vivienda que él tenía era una vivienda de, ¿qué tenencia? Si mal no recuerdo, estaba hipotecada, era un crédito del IMSS, no, perdón, de Infonavit. El señor tenía un trabajo estable, un trabajo remunerado, él ya llevaba ahí varios años laborando, si mal no recuerdo, tenía hasta más de 10 años de antigüedad. Acceso a seguridad social, acceso al agua, ¿no? Que también es un derecho importante, acceso a una alimentación adecuada, no presentaba ninguna situación de discapacidad ni de incapacidad médica, no presenta rezago académico, no refiere ninguna imposibilidad de acceder a espacios culturales y recreativos, y no refiere ningún riesgo medioambiental en el contexto en el que se desenvuelve, es decir, hay un acceso de 9 a 9 derechos, ¿sale? Y posterior al hecho, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Efectivamente, si sigue teniendo un acceso porque la vivienda pues es de él. Sin embargo, al día en que yo realizo la evaluación, ya la vivienda había tenido distintas modificaciones, ya habían tenido que cambiar, por ejemplo, la sala la hicieron un cuarto porque el señor ya no podía caminar, obviamente. Entonces es una casa, a ver, permítanme, si era una casa de 2 pisos, pero una casa que tenía las dos habitaciones arriba. Entonces lo que hicieron fue hacer una parte abajo, modificaron la cocina, modificaron el área de la sala,
Entonces, bueno, había tenido varias modificaciones ya la vivienda ante la necesidad del señor Fernando. Y el señor ya no cuenta con un trabajo estable y remunerado, fue incapacitado a raíz del hecho. Esto también pues ya es una afectación, porque incluso si hay un mayor crecimiento profesional o si él podía tener un mayor crecimiento económico, pues no lo vamos a saber porque ocurre esto y entonces él ya es incapacitado de por vida. El señor sigue contando con acceso a seguridad social, la vivienda sigue contando con provisión del agua, también hay un acceso a alimentación adecuada, sin embargo, también la alimentación de él se ha tenido que modificar a raíz del hecho. Y sí presenta una situación de discapacidad e incapacidad médica, no presenta rezago académico y sí se refiere a imposibilidad de acceder a espacios culturales y recreativos. Obviamente, el señor pues tiene una paraplegia ya permanente, ¿no? O sea, literal, de aquí hasta los pies, ya no es posible ni que él vaya a jugar fútbol, tampoco que vaya a talleres como le gustaba, que hiciera jardinería, o sea, eso ya no era posible. Y entonces hay una disminución, ¿no? De estar en un nivel de acceso alto a derechos, hay una disminución de acceso a derechos de 6 a 8 a 9 derechos, 6 de 9, y ahí yo sí menciono que hay una modificación notable en dos derechos, que sería la vivienda y la alimentación a raíz del hecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vamos haciendo vamos visibilizando cómo va cambiando esta situación o estas condiciones de las personas o de esta persona a raíz del hecho que se está evaluando. Y bueno, ¿qué pasó con la familia? Esto es muy importante. Hablábamos de que la familia, obviamente al entenderla como un sistema, lo que pasó con el señor Fernando evidentemente pues va a afectar al resto de la familia. Cuando el señor Fernando estaba, digamos, eh, de una manera laboral activa, que tenía acceso a todos los derechos que ya mencioné, la familia en la que él se constituía era una familia extensa nuclear. El señor Fernando, desde lo que narran, sí era el proveedor principal y era el jefe de familia. Aquí, por ejemplo, él vivía con su esposa, tenía a sus nietas, ya tenía nietas y ya tenía su hijo y su nuera vivían en esa casa, pero la idea o lo que me comentaba su hijo era que pues era por un tiempo, ¿no? También él me comentaba como de no, mi papá era el que asumía todos los gastos de la casa. Dice, entonces realmente yo solamente asumía los gastos de mis hijos, como de ropa, calzado y salidas, ¿no? Y dice, a partir de lo que le pasó a mi papá, yo me tuve que hacer más responsable, porque también él asume que era, pues que no se hacía responsable en un 100% de su familia, ¿no? Y bueno, durante el hecho hay una modificación de la familia, porque si ustedes se acuerdan, él ingresa en junio y es dado de alta en diciembre. Durante 6 meses, todo lo que fue cuidarlo en el hospital lo asumieron principalmente su mamá y su hija. Entonces, su hija me platicaba que ella, su esposo y su hija, porque ella tenía una hija chica, como de 7 años, tuvieron que emigrar a Ciudad de México. Sí, su esposo, pues ella tuvo que dejar su trabajo, su esposo pues tuvo que buscar trabajo allá porque me comentaba que ellos no sabían cuándo iba a cambiar esta situación, o sea que ellos ya no tenían ninguna respuesta, entonces no sabían cuándo se iba a modificar y al poco tiempo decidieron mudarse a Ciudad de México a ayudar a su mamá y a su papá. Entonces empiezan a vivir con la mamá del señor Fernando, es decir, con la abuela de la señora Guadalupe, y lo que pasa es que ahí ya se convierte en otro tipo de familia extensa, donde además ellas mencionan que empezaron a ser dependientes económicos de esa familia que ya estaba en Ciudad de México, ¿no? Eh, y su hija, por ejemplo, tuvo que cambiar de escuela durante ese periodo escolar. eh, Su esposo también disminuyó el ingreso, entonces ahí había varias cosas que se habían modificado. Y a la actualidad, cuando yo realizo el estudio, bueno, yo dije, bueno, tal vez algo cambió ya, ¿no? Pero no, la familia del señor Fernando se siguió constituyendo como extensa, pero ahora la vivienda, yo ahorita les comentaba que se hicieron modificaciones, entonces el hijo tuvo que hacer como un departamento en el segundo piso para que ahí vivieran sus hijas, bueno, hijas, hijos,
él y su esposa. Y él me comentaba que esto lo tuvieron que hacer porque su mamá no podía cuidar sola a su papá. O sea, había la necesidad de que alguien estuviera ahí ayudando. Y entonces los cuidados se volcaron hacia la familia extensa, como fueron nietos, la nuera. El señor no tanto porque él menciona que sí ha tenido que asumir el ser proveedor principal de dicha familia, pero sí hacia su esposa, o en este caso a la nuera del señor Fernando, y hacia sus hijas e hijos, que son los que también apoyan a cargarlo, desplazarlo. Bueno, ahorita lo vamos a ver en la parte de los cuidados. Entonces, en la conformación familiar también estamos teniendo ya unas variabilidades importantes que pues tal vez pudieron, yo le preguntaba a su hijo, ¿no? A Fernando le decía, si esto no le hubiera pasado a tu papá, ¿cómo estaría ahorita para ti conformada la familia? Dice, yo ya me hubiera ido, yo ya puedo acceder a una casa, yo ya puedo acceder a otras cosas, y sin embargo, pues no lo hago porque aquí está mi papá y mi mamá solos. Y bueno, en la cuestión de la economía familiar, yo ya les había comentado que se hace un análisis de lo que son los ingresos y los egresos familiares. Entonces, hasta el hecho, y esto sí está sustentado porque a diferencia de otros dictámenes que he hecho, en este caso sí me dieron nómina, sí me dieron estados de cuenta, o sea, consiguieron toda la información posible y entonces eso también me permitió poder sustentar de mejor dictamen y poder conocer mm, mejor la realidad que existía antes del hecho. El señor Fernando pues se colocaba en un nivel socioeconómico eh, por bienestar medio alto y ahí sí tomé en cuenta a May del 2012, no a May del 2024 porque también hay variables y en una clase alta también por ingresos, ¿no? En ese momento el señor Fernando estaba teniendo un ingreso ordinario de 564.52 pesos. Estamos hablando que hace 13 años el salario del señor Fernando era mayor que el salario actual mínimo. Entonces ustedes imagínense pues sí, o sea, el nivel socioeconómico al que él podía acceder en aquel momento. Entonces, eran 9.5 salarios en el 2012 en el estado de Guanajuato. Y bueno, al día en que se realiza la visita, el señor había tenido ya una disminución, ¿no? Un nivel socioeconómico medio por bienestar y una clase social media también por ingresos. Y previo al hecho, hay una medición que hacía en su momento Coneval, que ahorita la está haciendo ya INEGI, que hablan de la vulnerabilidad por ingresos y por previsión social, ¿sí? Entendiendo que la vulnerabilidad no solo es algo que se pueda determinar por el acceso a bienes o servicios, sino también por el acceso a derechos. Entonces, como ya mencioné, en ese momento el señor, aparte de que ya tenía un salario considerable, pues tampoco había ninguna vulnerabilidad estructural ni en acceso a derechos. Entonces, después del hecho, ya el señor, si bien al día de hoy tampoco se coloca en un nivel de vulnerabilidad por ingresos, sí se colocaba ya o se coloca en un nivel de vulnerabilidad por previsión social, que es decir, por la cuestión del acceso a derechos. Entonces, al día de hoy, el señor, o al día que se hizo la investigación, estaba teniendo una pensión de 25.913.46 pesos, que si vamos en salarios mínimos, son aproximadamente 2.5 salarios más o menos. El salario está como en 9,000 y fracción, son como 19, sí, son más o menos como 2.6 más o menos, a diferencia del salario que él tendría, supongamos, si en este momento evaluáramos su condición actual, ¿no? Y bueno, lo importante es que las necesidades, solo las necesidades básicas, porque ahorita vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los espacios sociales de esta población y de la familia, pero las necesidades básicas familiares de la señora y el señor Fernando se cuantificaron en un monto de 32.759.47 pesos, siendo las más altas las de salud. O sea, salud estaban, por acá tengo el peritaje, igual si no ahorita se los muestro, pero las de salud son las que más gasto le estaban generando a la familia. Entonces, la familia al día de la evaluación se estaba colocando en un déficit de cerca de 7,000 pesos mensuales. Entonces, ustedes imagínense
este déficit arrastrado durante 13 años, ¿no? ¿Quién lo ha tenido que solventar? ¿Cómo han tenido que pedir apoyos? Hija e hijo han tenido que asumir gastos, han tenido que vender también algunas propiedades, han tenido que generarse también deudas o solicitar préstamos, ¿no? Entonces, la economía familiar aquí también se puede ver, y yo les decía la vez pasada, que es muy importante utilizar las herramientas estadísticas para poder objetivizar la información, porque esto le da mayor credibilidad y sustento a nuestras periciales. Y bueno, ¿qué pasó ahí con el señor Fernando? Con su autonomía personal y con su autonomía económica. Al día en que yo realizo la visita domiciliaria, el señor Fernando ya es considerado pues un adulto mayor en una condición de discapacidad. Su autonomía tuvo una reducción al comunicarse, trasladarse, alimentarse, asearse. Estamos hablando de que es una persona cuando pasó el hecho a los 57 años, todavía se encontraba como en una persona en una etapa adulta, ¿no? Eh, en una etapa adulta dentro del ciclo de desarrollo, y para llegar a tener una reducción para comunicarte, trasladarte, alimentarte, asearte, pues hay que estar ya en una etapa de adultez tardía o ya de vejez. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Pues que esto se adelantó, y entonces también por eso yo les comentaba que la etapa o el ciclo de vida familiar se vio modificado, porque hay ciertas etapas que ya no se pudieron vivir dentro de la familia, ¿no? Entonces, el señor deja, pues obviamente ya no puede verbalizar, no puede comunicarse, no camina, no puede moverse, no se traslada, no se puede alimentar solo, no se puede bañar solo, no se puede cambiar solo, no puede trabajar, no puede viajar, no puede seguir estudiando, porque también me comentaban que a él le gustaba mucho estudiar, no puede tener hobbies, no puede generar relaciones sociales, y todo esto pues al final te permite acceder a una buena vida. Era lo que yo les decía, no solamente está relacionado con una cuestión de si él podía o no tener ingresos, porque los ingresos los sigue teniendo. La cosa es aquí que la calidad de vida de él se vio modificada a partir del hecho, y pues hay una reducción tanto en su autonomía personal como en su autonomía económica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Creo que estoy viendo el chat, permítanme. Ok, gracias. Bueno, ¿y qué pasa con los cuidados cuando existe esta situación? ¿No? Cuando pasa pues un hecho como el que estamos narrando, ¿a dónde es que se van volcando todos los cuidados, no? Generalmente, cuando no hay recursos para solventar enfermeras particulares durante 13 años, que sepan tener cuidados paliativos, que sepan más bien dar cuidados paliativos, pues estos cuidados los tienen que generar la familia y principalmente pues la esposa o en su caso el esposo. Es una cuestión de género, sí, porque mayormente, justo ayer estaba leyendo la nueva encuesta del uso del tiempo en México, la que se publicó ahorita terminando el año 2025, y ahí mencionaban que aproximadamente si las mujeres destinan un 60% de su tiempo a los cuidados, mientras que los hombres destinan cerca del 29%, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del señor Fernando, quien asume estos cuidados principales es su esposa. Ella es la que se encarga diariamente desde que él fue hospitalizado hasta el día en que yo acudí a la visita. Ella es la que se empezó a encargar de cambiarlo, darle de comer, llevarlo a sus seguimientos médicos, eh, acompañarlo, darle su medicamento, cuidarlo a la hora también, incluso en las horas de sueño. Entonces, ella empieza a generar todos estos cuidados. Y
la familia extensa, que era lo que yo les comentaba, cuando su hijo me dice, no, pues es que yo no me puedo ir de aquí, no, aunque yo quiera, no puedo porque no puedo dejar sola a mi mamá. Y yo le decía, pero ¿por qué? Me decía, pues es que a mi papá hay que cargarlo, a mi papá hay que moverlo de la silla a la cama, de la cama a la silla, hay que estarlo trasladando, hay que llevarlo a sus consultas. Entonces, aquí es cuando ya el apoyo, esta carga empieza a hacerlo, a realizarlo la familia extensa. Y a mí me pareció muy curioso porque principalmente ya el día en que yo realicé la visita, los nietos del señor, pues uno tenía creo que 7, 8 años, ya eran mayores de edad. Entonces ya estos cuidados los estaban haciendo los nietos, como el de cargarlo, el llevar a la abuela a las citas médicas. Entonces ahí es donde los cuidados se empiezan a dar, principalmente cuando hay una persona en nuestra familia en una situación de discapacidad, quienes empiezan a generar o a dar los cuidados son las personas de nuestro entorno más cercano, pues en este caso nuestras redes familiares. Y bueno, también para esta pericial, a mí se me presentó ya un informe donde ya había un diagnóstico de la señora Laura, se llama Laura, con el síndrome del cuidador, ¿no? La señora ya, o sea, se sentía completamente rebasada. Ella me decía que pues llevaba 13 años, me decía, llevo 13 años prácticamente cuidando a un bebé, así era como ella lo describía, un bebé pero ya adulto. Estoy cansada. También me decía que extrañaba mucho a su esposo, ¿no? Dice, yo tuve un buen esposo, o sea, tuve una persona que era proveedor, que salíamos juntos a un café, hacíamos jardinería, nos gustaba irnos en bicicleta, o sea, había una relación que para ella era muy significativa y que a partir del hecho, pues una fractura totalmente de ella. Entonces ella empieza a tener ya este síndrome y aquí es donde justo yo les mencionaba que también nuestras periciales se nutren de otras periciales, ¿no? Y esto del síndrome del cuidador, pues yo no lo puedo determinar, pero sí lo puede determinar una investigación, una pericial en psicología. Entonces, bueno, también fue algo que yo ahí establecí dentro de la pericial de cómo se estaba generando este síndrome del cuidador y que, pues, al final, quien estaba asumiendo estos cuidados, pues, era la esposa, ¿no? Y hay una disminución en la calidad de vida. O sea, a partir de que la familia genera estos cuidados, hay una disminución porque una de las cosas que yo notaba mucho, por ejemplo, yo le preguntaba a la señora Laura que cómo era su vida antes, ¿no? Cuando todavía no pasaba todo esto, ella me decía, no, pues yo me levantaba, hacía el almuerzo, el desayuno, le gustaba ir a clases de bordado, hacía como algunas actividades y tenía amigas. Entonces ella menciona que posterior a eso había una reducción muy significativa en sus espacios de socialización. ¿Por qué? Porque estaba completamente dedicada al señor Fernando. Entonces ya no salía, ya no había hobbies, ya no había, o sea, creo que esa fue de las que más me llamó la atención, más allá que de la calidad del sueño o de otras, fue esta de decir, corto todos mis espacios sociales porque estoy dedicada en un 100% a cuidar de mi esposo, ¿no? Y bueno, otra fue la afectación a proyectos personales y de movilidad social. Y esto también tiene que ver, pues, con la familia extensa, ¿no? Si uno de los proyectos personales en algún momento era de su hijo, era pues tener una propia casa con su familia, esto no era posible. O si se había pensado generar otro tipo, una movilidad social tal cual, estudiar, modificar la casa o hacer otras cosas, no era posible, porque también los recursos económicos de esta familia se estaban destinando a la salud del señor. ¿Sí? Entonces, y otro pues de los daños que podemos también observar, pues es el daño al proyecto de vida, ¿no? Y yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que yo les preguntaba era, ¿cómo creen que afectó para empezar al señor, ¿no? Entonces ellos me decían, me acuerdo mucho que me decían, es que él quería viajar, o sea, como que el principal daño que ellos recuerdan es que su papá lo que quería era recorrer, o sea, viajar. Él tenía pensado como pensionarse e irse con su mamá a viajar con la señora Laura. Entonces, no hablaban de una casa, no hablaban de un carro, no hablaban de estudios, hablaban más bien de que el señor quería conocer el mundo, así, o sea, tal cual.
Y bueno, pues el daño al proyecto de vida, pues también de la familia, ¿no? Lo que ya mencionamos, esta parte de no poder tener una movilidad social, porque tanto los recursos como las energías, pues estaban destinadas completamente al, al progenitor. Y bueno, aquí es una de las cosas más importantes. Todo esto que ya pudimos observar dentro de la pericial que les estoy comentando es cómo vamos a cuantificar los daños, porque al final hay una compensación y es para lo que por lo menos dentro del trabajo social, bueno, victimología, criminología también lo hacen, psicología, ¿no? Que también ponen una serie de consultas o de, ay, no tengo la tapadera, de tratamientos, pero ¿cómo es que vamos a cuantificar eh, pues estos daños, ¿no? Yo los divido en dos, y en este peritaje específicamente lo dividí en dos, que fue el ingreso y el gasto desde la fecha del hecho hasta la emisión del dictamen, ¿no? Yo hago un corte de 13 años, y una fue la solvencia de necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Previo a que esto pasara, las necesidades que se solventaban en la familia eran necesidades de alimentación básica, acorde a un nivel de vida. Estoy hablando alimentos, salud, recreación, servicios, ropa, calzado, hobbies, educación. Pero posterior al hecho, ya empieza a haber una solvencia en uno de los rubros que ya había mencionado que se hace más alta, que es la de salud, ¿no? Entonces, ahora hay que comprar pañales, hay que comprar toallitas, hay que comprar gasas, hay que comprar aparatos adecuados para el señor, ropa adecuada. Entonces, todo esto empieza a generar otro tipo de gastos en la familia y obviamente tiene una afectación en la economía. Y la otra es los cuidados. Esta es bien importante y bueno, ahorita ya que terminemos las diapositivas, les voy a mostrar cómo hice las tablas de, aquí no las puse, esas están en el peritaje, de cómo se hizo la tabla de los cuidados, pero aquí lo que yo sí busqué fue visibilizar y ponerle un precio o un costo más bien a todos los cuidados que la progenitora y en su momento la hermana y en su momento la nuera estaban, nietos estaban realizando a favor del señor Fernando, ¿no? Porque pues estos cuidados tienen un costo. Y si, por ejemplo, yo les decía, si se contratara una enfermera, pues ¿cuál sería el costo de esta enfermera, no? Entonces, ¿cuáles fueron los cuidados hasta ese momento? La remodelación de la vivienda, obviamente que esa es pues, una de las que es más visibles. Las deudas, porque son parte también de esta compensación económica, lo son porque no sabemos si el señor pudo adquirir deudas posterior no sé, a sus 55, 59, 60 años. Lo que sabemos es que las deudas se generan a partir de un hecho en concreto, que es esta negligencia médica. Y eso es algo que no tendría que haberse generado si no hubiera pasado. Entonces también yo las contemplo como parte de la reparación del daño o de la compensación económica y la disminución de ingresos en redes de apoyo. Ahí, por ejemplo, también yo le pedí a la hija que me entregara la constancia de semanas cotizadas donde se pueda visibilizar que ella dejó su trabajo justo para el momento en el que su papá es trasladado ya era el tercero, porque uno fue en León, el segundo fue en Ciudad de México y el tercero fue donde lo terminaron de atender. Entonces, sí, ella me entrega esta constancia, ahí se ve cuánto estaba cotizando, ella deja de trabajar los 6 meses que están en Ciudad de México y además, primero sí le dieron como permiso y luego ella mencionaba que como a las 2, 3 semanas dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Vas a regresar o ya no? Entonces, también hay una disminución en los ingresos de las redes de apoyo y los gastos durante la estancia en Ciudad de México, porque también ellos sí lo que pasó con esta familia, que sí me pareció como muy importante es que sí guardaron muchísimos comprobantes porque yo les mencionaba que cuando ellos toman el expediente van a asesorarse con un especialista y posterior inician ya con abogados. O sea, ellos llevan años peleando con el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, años, años, años de estar ahí pidiendo pues justicia por lo que le pasó a su papá, ¿no? Entonces también tenían esos gastos de la estancia en Ciudad de México,
Y posteriormente, bueno, yo hago otras tablas que son los ingresos y los gastos que se erogaron desde la emisión del dictamen hasta la esperanza de vida del señor Fernando. Para el día de la emisión del dictamen, y bueno, ahorita que les muestre las tablas, pues la esperanza de vida el año pasado era de 72.5. Realmente ya la cuantificación fue muy poca, pero pues bueno, igual se cuantificó y una de las cosas que se tomaron en cuenta igual fue la solvencia de necesidades, es decir, todo lo que él podría gastar en pañales, toallitas. No sabemos si él por su edad tendría que gastarlo, eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que hay una variable que es constante, que hay un gasto que se ha generado a raíz del hecho. La enfermería, porque también a mí me decían sus hijos ya, o sea, mi mamá de verdad ya no puede. Mi mamá necesita que alguien la ayude, o sea, necesitamos una enfermera que por lo menos esté aquí para que mi mamá los próximos años de vida tenga una mejor calidad de vida. Y otra es la compra de aparatos, por ejemplo, me decían, por ejemplo, de una cama, ¿no? Porque tenían todavía que cargar al señor, entonces me decían, necesitamos una cama, necesitamos como también un tipo específico de silla de ruedas para introducirlo al vehículo. Entonces, había ahí como varias necesidades que tenían que también fueron consideradas, y otra es el lucro cesante, que ahí yo tomo en cuenta todo lo que se va a dejar de ganar o se ha dejado de ganar hasta la esperanza de vida, que sean los 72 puntos y fracción, ¿no? Otra vez como que se trabó. Permítanme. Y bueno, antes de pasar a esta parte de la cuantificación del daño, les voy a mostrar cómo es que se hizo, cómo es que yo hago las tablas, ¿sale? Este sí va a ser pues un PDF como tal porque es el, el peritaje. Ah, y es peritaje final. Bueno, este fue yo les decía al abogado que me hicieron un examen postdoctoral porque fueron como 30 y tantas preguntas. Aquí una de las cosas que se me preguntaron fueron la cuestión de la cotidianidad, un poco lo que ya habíamos visto en el peritaje que les mostré la vez pasada. Aquí hago una narrativa de qué era lo que hacía el señor previo al hecho, a qué hora trabajaba, en qué se desplazaba, todo, ¿no? Donde se puede ver como su autonomía y la de la familia, ¿no? Como era también la dinámica de la señora Laura, aquí está. Y aquí está la parte de los cuidados, quién hace los cuidados, la señora. Y aquí hago la cuantificación de los cuidados, ¿sí? Para la cuantificación, como ya lo mencioné, utilizo este simulador o utilicé este simulador de INEGI para tomar en cuenta más o menos cuáles son los cuidados que ella estuvo generando. Los empecé a tomar desde mediados del año 2012 hasta el año 2025, que fue el mes en el que yo estaba terminando, estaba concluyendo, y solo de puros cuidados me dio una cantidad de más de 3 millones de pesos, ¿sí? Aquí hago el desglose, cómo es que yo estoy cuantificando estos cuidados, que yo creo que si se hubiera contratado una enfermera o dos enfermeras 24 horas, hubiera salido más caro, honestamente, pero bueno, aquí lo que se hizo fue la cuantificación de los cuidados. Este fue la cuantificación de todo lo que tiene que ver con higiene, todo lo que tenía que ver con pañales, toallitas, los que ya les había mencionado. Se hizo más o menos una moda porque pues realmente no hay toda la información de decir, me entregaron todos los tickets de cada mes, cuánto gastaban, ¿no? Trabajé más con modas aritméticas, los medicamentos también, las atenciones médicas. Aquí sí había ya un poco más de información también sobre las atenciones médicas. Aquí se consultó todo el diagnóstico médico del señor. El transporte también lo tomé en cuenta, desde viajes a Ciudad de México hasta si hay la necesidad de utilizar. No, creo que aquí fue solamente, no, porque Uber no utilizan eso, me acuerdo que lo trasladaba su hijo, su hija.
fue nada más de Ciudad de México, pero sí se hizo un costo de gasolina para trasladarlo al doctor, con los especialistas y todo eso. El costo de la silla de ruedas, del andador, las deudas. Y entonces, bueno, aquí ya hay ya hay aquí un monto que es de 1 millón entre cuidados, higiene, medicamentos, atención y transporte. ¿Sale? Y aquí, bueno, aquí también yo hablo un poquito de esta parte de los espacios recreativos de la señora Laura, la parte del síndrome que ya les había mencionado, cuánto sería el costo de un servicio de enfermería. Voy a ir bajándole porque aquí es los ingresos que ya se los mostré. Aquí está toda la parte de el salario. Yo tomé en cuenta el salario que él tenía conforme a cada año. Y aquí es donde, híjole, sí, ahí es donde creo que se carga un poquito más la parte de la reparación del daño, porque yo estoy tomando en cuenta los 9.5 salarios, pero aún así, al 2025, el salario estaba en 278.80 pesos. Hay una disminución incluso del salario, porque el señor ya ganaba el doble. Y bueno, aquí está esta parte. Aquí mismo, aquí hago esa aclaración de que el salario que se está tomando en cuenta es un salario acorde al que está por año, sin embargo, el señor ya ganaba más. Y aquí lo que es el lucro cesante, lo que es también la parte de la esperanza de vida, aquí se toma en cuenta lo que establece INEGI, las afectaciones al proyecto de vida, que son prácticamente, pues aquí ya lo establezco desde la dinámica familiar, la dinámica económica, los espacios recreativos. ¿Qué obstáculos encuentra la familia con una familia con una situación con una persona en una situación de discapacidad? Y aquí pues yo también ya hablo de la parte de la dinámica, de la salud, de la autonomía económica. Ay Dios, ¿y dónde están mis tablas? Ah, están acá. Y aquí ya están las tablas completas. El monto que da por la parte de solvencia de necesidades durante 13 años, la remodelación de la casa, que era lo que yo les comentaba, las deudas que se adquirieron, los apoyos económicos, es decir, como esta parte de lo que han cubierto la hija y el hijo, el lucro cesante, la disminución de los ingresos de apoyo de la red, que fue de su hija, aquí tomé en cuenta la constancia de semanas cotizadas, los gastos a Ciudad de México, y luego acá está hasta la esperanza de vida, la solvencia de necesidades o los gastos que se estarían por generar, perdón, el lucro cesante también, los aparatos que son necesarios y enfermería. A mí me dio un monto altísimo, es la cuantificación más alta que he realizado de 14.045.780.66 pesos. Eso es lo que yo cuantifiqué dentro de la pericial. Yo lo que tengo entendido es que la sentencia, lo que tengo entendido es que la sentencia pues ya salió a favor del señor y pues la verdad es que no le he escrito a la hija de él para saber si ya hubo el pago de la reparación, no lo sé, solo lo que sí supe es que ya este, sí estaba, o sea, sí había salido a favor de ellos la sentencia. Y bueno, yo aquí ya nada más como para concluir en la parte del dictamen, lo que le hago saber al juez o a la juez es que es necesario resarcir los daños que se hayan generado tanto al señor como a su familia, ¿no? Y esto implica, pues, que el señor pueda, evidentemente, no va a poder tener las mismas condiciones previo al hecho, no hay posibilidad, pero sí, pues que se le dé, se le permita tener un adecuado acceso a servicios de salud, de alimentación, cubrir de manera digna sus necesidades básicas y sus necesidades físicas y de salud, que son las más importantes, ¿no? Pero no solo a él, sino también a su familia.
Entonces ya al final, pues yo concluyo con esta cuantificación y hablando de la importancia que tiene resarcir este daño. Entonces, bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, porque ya terminé con el caso del señor Fernández. Lo traté de resumir lo más que pude. Ok. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda en relación al caso, a la metodología, a la cuantificación, a qué, cómo se cuantifica un lucro cesante, cómo se cuantifica un daño económico, ¿no? Un daño patrimonial, no hay ninguna duda en relación a eso. Ok, bueno. Ahora les voy a compartir otro caso. Este, ay, permítanme, voy a leer nada más el chat porque no sé, no he visto los mensajes. Este es uno de los casos que yo les mencionaba la vez pasada, que ya hay una sentencia. De hecho, también ahorita les voy a mostrar la sentencia. ¿Sale? Eh, de esta mujer, ella es una mujer que fue, déjenme ver si por aquí lo tengo. Bueno, ya cambié un poquitito la parte de los dictámenes, pero quisiera ponerles la parte como del hecho. No, aquí no lo voy a tener. Aquí lo permítanme. Ok. Bueno, Adriana es una mujer ciclista de León, Guanajuato, y ella pues era jefa de familia de su familia. Tenía en ese momento, si mal no recuerdo, pues aquí estaba un hijo en el kinder, una hija en secundaria. Ella se encargaba pues mayormente de la crianza y cuidado de sus hijos. Ella trabajaba para los Oxxos, si mal no recuerdo. A ver, permítanme, aquí viene. Que no me acuerdo bien de toda la información. Sí, era promotora. Sí, de FEMSA. Ajá. Era promotora de FEMSA, tenía un acceso a seguridad social y ella tenía ya aproximadamente 10 años laborando para FEMSA. Todas las actividades laborales ella las realizaba en bicicleta, ella no tenía vehículo, entonces todo el tiempo se trasladaba en bicicleta. En un día, bueno, uno de los días que ella estaba trabajando, me comentó que una de las camionetas, no recuerdo cómo se llama la empresa, por aquí lo tengo, pues la empujó, ¿no? O sea, la atropelló, pues, la empujó y a partir de eso ella tuvo que ser internada. Ella estuvo internada unas semanas y quedó en una condición de discapacidad. Nada más déjame les digo exactamente cuál es. Aquí está. Ujú. Es que quiero decirles exactamente cuál es el término. A ver si lo puse por aquí.
que este peritaje lo hice lo hice hace como 2 años, 2 años y medio, algo así. Aquí está. Fíjense, ella, por ejemplo, no tuvo una discapacidad, bueno, ella tuvo una discapacidad motora, física también de una de sus piernas, prácticamente la movilidad de su pierna, de una de sus piernas, no recuerdo si la derecha o la izquierda ya no tenía, por lo tanto, pues imagínense, ella al ser una mujer ciclista, que así se trasladaba para trabajar y que pues era una mujer también una jefa de familia, a partir de este hecho, pues ya no le era posible trasladarse en bicicleta, la incapacitaron, primero empezó en un 39% y posteriormente, pues bueno, ya ella actualmente ya tuvo una reparación del daño, una compensación económica, pero también estuvo, eh, pues en unos años también ahí en lucha para que esto pudiera ser posible. Ella en ese momento tenía deudas de Infonavit, Fonacot, sus necesidades igual eran solamente necesidades básicas, no había necesidades mayores y, digamos, en cuestiones de salud. A partir del hecho, yo sí lo que recuerdo perfectamente es que empiezan pues otra vez a aumentar las necesidades, siempre son en cuestiones de salud, en cuestiones de fisioterapia, en cuestiones de especialistas. Y bueno, una de las primeras cosas que empieza a ver y que ella decía que era muy marcado es que ella empezó a depender de su esposo, de su hija y de su hijo. Incluso ella decía que al dejar su trabajo tenía, pues ya, no, ya económicamente el ingreso disminuyó de un 100% a un 39% y eh, pues había que tener diversas atenciones médicas. Entonces me decía que, por ejemplo, ahí su esposo tuvo que dejar también su trabajo para tener trabajos eventuales, porque pues ella, a diferencia del señor Fernando, tenía una hija y un hijo menores de edad que no podían hacerse cargo de sus cuidados en un 100%. Sin embargo, menciona que su hija, por ejemplo, empezó a tener este rol como de cuidadora de su hijo pequeño. Ella era quien lo llevaba al kinder, lo recogía, le ayudaba a hacer de comer. En el caso de la señora Adriana, fue más complicado realizar adecuaciones en la vivienda por la situación económica. Estamos hablando de una mujer que ganaba menos de un salario mínimo, y de un esposo que también tenía pues un ingreso. Miren, aquí tengo el ingreso familiar posterior al hecho era de aproximadamente 13,265,12 pesos para 4 personas. Si estamos hablando de una población, una familia en una situación de pobreza 3 más o menos, ¿no? Entonces, empiezan a ver estas variables en la situación de la señora Adriana, donde ella justamente, pues bueno, empieza a tener que dejar su autonomía, igual que la del señor Fernando, y empieza a depender específicamente de su hija, de su hijo, de su esposo, para desplazarse, para hacer pagos, para cocinar, para todas sus actividades en su mayoría, ¿no? Y bueno, también ahí cuando ella me comentaba esta parte de que a partir del hecho hubo una modificación en la cuestión de educación de su hija tuvo que dejar un tiempo la escuela para poder justo ayudarla a ella con la cuestión de su hermanito. Y bueno, acá quisiera más o menos mencionarles cómo es que se cuantificó. Aquí está, miren, lo de las primeras pensiones. A enero del... Ella tuvo digamos, disminuciones del salario. Al momento de cuantificar el lucro cesante, eso es importante porque, a diferencia del señor Fernando, cuando él obtiene su pensión, él obtiene una pensión de un 100% porque ya había una incapacidad, no había una incapacidad parcial, había una incapacidad total. Pero en el caso de la señora Adriana, su incapacidad sí fue, empezamos con primero fue un 39, que fue de agosto del 2020 a junio del 2022 y luego ya fue de una incapacidad del 100%, ¿sí? Entonces, ese lucro, en el lucro cesante hay que tomar en cuenta que en un momento sí se le estaba dando una cierta cantidad, pero en otro momento ya se le dejó
en unos meses se le deja de dar, no se le da nada, o sea, no la incapacitan. En otro momento la incapacitan en un 39% y al final hay una incapacidad de un 100%, ¿sí? Eso es lo que ahí yo estoy tomando en cuenta. Y hablamos también del detrimento en su economía, que son los ingresos prácticamente. También lo de la esperanza de vida. En ese momento había una esperanza de vida de 65, 68 años más o menos. La pensión que ella estaba recibiendo en ese momento, ustedes imagínense, ella estaba recibiendo una pensión para el año 2004 de 5,765,12 pesos. O sea, al día de hoy una canasta básica alimentaria en una línea de pobreza está en 4,700 pesos. O sea, es nada lo que ella estaba recibiendo, ¿no? Y bueno, aquí yo hago un análisis, ¿no? De las afectaciones de manera más clara que tuvo la señora Adriana. Una es la parte de la autonomía regresiva. Yo les comentaba, por ejemplo, en el caso del señor Fernando, digamos, ya era una persona más adulta y estaba por llegar a una edad, bueno, aunque la tercera edad están hasta los 65 años, pero ya tenía 57 años. Adriana tenía 39 años de edad cuando pasó el hecho. Y entonces ahí es muy evidente que hay una autonomía regresiva porque todas las personas pensamos que vamos a vivir, vamos a querer a tener una adultez tardía y una vejez, y que vamos a empezar a tener este tipo de una discapacidad hasta que estemos en una etapa de vejez, ¿no? Entonces, ella, en el caso de ella, pues no empieza a ser así, ella ya no puede trasladarse tampoco con facilidad, ya no tiene una movilidad en una pierna, tiene que buscar ayuda también para que la trasladen, ya no puede trabajar. Y una de las cosas que, por ejemplo, ahí ella mencionaba es que justo ella sentía que estaba envejeciendo de una manera más rápida, ¿no? Porque se sentía, pues, que no podía hacer muchas cosas y más bien no solo lo sentía, no lo podía hacer. Entonces, en ese momento ella ya ocupaba ayuda incluso para bañarse, para cambiarse. Afectaciones a su proyecto de vida, aquí también, pues, es muy claro, ¿no? Toda la parte que ella tuvo una disminución de habilidades y es muy notorio pues porque ella era ciclista, para ella eso era algo que le gustaba mucho y aparte ese era su medio de transporte, desempleo, poca autonomía de movimiento, disminución del nivel socioeconómico, reducción de posibilidades para mejorar su vida, porque también a partir del hecho, pues, o sea, si ella hubiera podido acceder a otro tipo de empleos, ya eso iba a ser más complejo con una discapacidad. Y ella justo también mencionaba eso, ¿no? Esta parte de decir, bueno, si yo en algún momento ya llevaba aquí una antigüedad, si me podían ascender, eso tal vez a mí me hubiera ayudado a tener un mejor sueldo, incluso a que mis hijos tuvieran un mejor nivel académico. O sea, había varias cosas que a ella sí le movían mucho, aparte de la disminución del salario en ese momento de su esposo. Y miren, aquí yo nada más hice como la parte del salario, el lucro cesante, y la parte de la atención médica y de la atención terapéutica, porque yo recuerdo que también mucho la atención de la señora fue en el IMSS y ya había sido cubierta una parte. Entonces aquí yo cuantifiqué este daño en 1,610,342,54 pesos, pero cuando el juez da la sentencia, ahí fue lo donde yo me sorprendí, porque el juez dice, no, no va a ser lo que está diciendo o sea, bueno, obviamente junta lo de todos los peritos, no nada más soy yo, obviamente ahí toma en cuenta varias periciales. Aquí él toma en cuenta toda la parte de los informes médicos, es la parte más fuerte, y él ahí menciona cómo el 90% del total orgánico funcional de la señora, de su pierna, rodilla derecha, cadera, muslo, fue, pues, lastimado. Déjenme ver dónde está la parte ya aquí está lo de
Quiero ponerles donde ya el juez determina. Aquí él ya habla de que existe una lesión de sentimientos por la pérdida de movilidad. Aquí él ya está mencionando todo lo que tiene que ver con la integridad física, con la integridad emocional de la señora Adriana. Es decir, sí hay un daño moral que reparar. Por ejemplo, ella mencionó, en la entrevista me decía, es que a mí no me gusta que la gente me voltee a ver. O sea, no me gusta que mire cómo está mi pierna. Aquí él ya dice que hay que tener una indemnización, una reparación. Se le cobraron también los gastos y costas a la persona. Aquí empieza. El juez cuantificó la reparación del daño de la señora en 4.364.998.50 pesos. O sea, yo ni siquiera eh, o sea, ni siquiera tomé, más bien, ni siquiera está tomando en cuenta mi pericial como una base mínima. O sea, aquí el juez está diciendo, sí toma en cuenta todo lo del lucro cesante dentro lo toma en cuenta, lo que no recibió, los gastos que tuvo médicos, pero a él ahí habla de la parte del daño moral y de todo lo que se afectó en la calidad de vida de la señora Adriana. Entonces, por eso es que él dice ahí son 4 millones y en una parte recuerdo muy claro que, fíjense, aquí dice, solo se está dando esa cuantificación solo porque es el reclamo de la parte actora, pero este tribunal no puede ir más allá de lo pedido. Es decir, ahí ya el abogado de la señora Adriana había solicitado un monto por la reparación del daño. Sí, es algo que muchos abogados no hacen, muchos más bien se esperan a que los peritos cuantifiquen y luego ya el juez decida. Pero acá, si la señora tal vez hubiera pedido 6, 8, tal vez se los hubieran dado. Entonces aquí él lo que está tomando en cuenta eh, él lo que está tomando en cuenta es la parte del daño moral. No, permítanme, aquí ya me estoy equivocando. El daño moral fueron 4 millones. Y aquí está lo otro. La cuantificación total es de 5.819.998 pesos. Ujú, más o menos. Entonces, bueno, para quienes luego me preguntaban que si las periciales tenían un impacto, que si algo de lo que estábamos haciendo tenía significado al momento de una sentencia, pues sí, sí lo tiene, ¿no? Claro que lo tiene porque los jueces sí lo toman en cuenta. Algunos, digo, habrá otros que no, pero pues eso es lo que se espera al momento de hacer una pericial, que las y los jueces pues consideren lo que nosotros estamos llegando al tribunal, ¿no? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo decimos, mira, esta persona tenía este modo de vida, tenía esta economía, tenía este tipo de familia y ahora vive de esta manera y esto es a raíz de un hecho que afectó completamente su condición? Entonces, bueno, yo hasta aquí quisiera ir un poquito cerrando esta parte. Me gustaría que me platicaran qué piensan, si tienen dudas, porque si no hablo mucho, hablo sola y es más cansado. Ahorita le voy a pasar a la licenciada Eli las diapositivas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque yo aquí ya estoy casi, casi terminando. Si me fui muy rápido o no sé.
Por acá Adriana me dice muy bien explicado todo. Ok, gracias Adriana. Ay, bueno, obviamente estos dos casos son casos civiles, ¿no? No son periciales en materia penal, son periciales en materia civil, ambas. Tanto la de la señora Adriana como la del señor Fernando son periciales en materia civil. ¿Y qué creen que le hablé al chico porque me dejaron ahí como con la duda? No recuerdo quién me preguntó sobre la sentencia, no recuerdo quién fue, pero ¿se acuerdan que la clase pasada les estuve hablando de un chico que había sido privado de su libertad y le escribí y le pregunté, ¿no? Que cómo le había ido en la sentencia, me comentó que le fue muy mal, no específicamente por las periciales, sino porque el gobierno, o bueno, el Estado le dijo que no debió haber demandado a la policía, sino al Ministerio Público, entonces que como no demandó bien, pues que no había una reparación, eh, pues ninguna reparación. Entonces, ahorita me estaba comentando que ya estaba en amparo, más o menos algo así me dijo, amparo, sí, revocando esa determinación, algo así. No me recuerdo si fue revocación o amparo, pero pues sí, lastimosamente en el caso de él no ha podido avanzar su caso. ¿Algún comentario, chicas, chicos? Ya para ir concluyendo. Licenciada Eli, yo sí ya estoy terminando. Solo que yo les tenía preparado el día de hoy. Si tienen algunas preguntas, algún intercambio para poder cerrar. Me parece que no hay interrogantes. Igual vamos a esperar el material que nos vas a compartir, maestra. Sí. Compartiremos de igual forma, si nos permites, tu correo electrónico, tu contacto, por si alguno de los estudiantes desea profundizar en algún tema, pues pueda tener forma de contactarte. Si nos permites, también lo haremos de esa forma. Y bueno, si no hay alguna otra inquietud de parte de la comunidad, agradecerte nuevamente la generosidad en estas dos sesiones en las cuales tuvimos el privilegio de tenerte compartiendo con nosotros en este diplomado. Quedaremos pendientes del material. Y bueno, a todos y todas, gracias por conectarse. Nos estamos encontrando la próxima semana. Maestra, te mandamos un abrazo y nos Muchas estamos gracias, encontrando que tengan buen día. Hasta luego. igualmente. Muchísimas gracias. Que Bye. descansen. Bonita tarde. Bye.